¿Qué tal, temas estudiantes? Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Chicos, sí, algo que me olvidaba de mencionarles. Nos vamos a conectar de manera continua, es decir, termina la clase y nos volvemos a conectar para la otra, ¿sí? Eso que me olvidaba de mencionarles. Igual ya saben, cuando nos volvemos a conectar, yo les doy un tiempo de 5 minutos hasta que lleguen los demás. Así que ahorita vamos a terminar la clase a las 8. Abro el link a las 8 mismo y los estoy aceptando eso de las 8:05, 8:06. ¿Para qué? Bueno, un pequeño tiempo de descanso. Pero igual, como ya saben, estamos temprano para tener todo el tiempo, bueno, maximizar todo el tiempo posible. A ver, cuando comparta, me avisan, por favor. Que ya hace tiempo que no uso el Zoom. A ver, creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el Islam y su influencia con respecto a su cultura. Bueno, con respecto al contexto histórico y geográfico, antes de lo que es la difusión del cristianismo, tenemos que el mundo mediterráneo y oriental, exceptuando el pueblo de Israel, era politeísta. Ya, recuerden que como tal el cristianismo, la religión que es predominante en la actualidad, es monoteísta, es decir, que cree en un solo Dios, es decir, en el Dios principal, por así decirlo. Bueno, no el Dios principal, en el único Dios, porque no es un Dios principal, porque solo es uno, ya. Pero alrededor del mundo se tiene conocimiento que las culturas tenían varios dioses. Eso se refiere a la palabra politeísta, creer en varios dioses. Es decir, va a creer en el dios del agua, en el dios fuego, va a creer, por ejemplo, la cultura nórdica, van a creer en este caso en ellos en Thor, en Odín, Buen día. en Baldur. La cultura griega cree lo que es en Zeus, cree también en Hades, en... se me va otro dios griego. Pero bueno, ya me entienden. Entonces ellos creían en varios dioses. Y asimismo es en este caso el Islam, debido a que a pesar de la expansión del cristianismo en el mundo antiguo, hacia el siglo VI tenemos que la cultura árabe de origen semita, como los hebreos, estaba conformada por lo que son clanes beduinos, ¿ya? Que estos eran pastores nómadas, pequeñas urbes, comerciantes y respectivamente campesinos, mayoritariamente practicantes de religiones politeístas. Recuerden, politeístas que creen en varios dioses. Además, estaban política y culturalmente dispersos, por lo que tenían en común a unas apenas las familias de lenguas árabes y también lo que corresponde al intercambio comercial como tal. Bueno, vamos a ver acerca de los suníes y los chiíes. El Islam se sabe que tiene casi 1400 años de historia. Tiene más de 1,3 millones de fieles divididos en dos grupos, lo que es el sunismo y lo que es el chiismo. A pesar del tiempo que ha transcurrido, el Islam sigue siendo una religión predominante, con una gran cantidad de creyentes. Bueno,
Como les menciono, estos se encuentran divididos en dos grupos o en dos grupos de fieles, lo que es el sunismo y lo que es el chiismo. Es como cuando nosotros el cristianismo lo dividimos en las religiones que se tienen, llámese catolicismo, los de Dios de Jehová, evangélicos, mormones, ¿verdad? A pesar de ser diferentes, todas esas religiones creen en un solo Dios, ¿sí? Así mismo ocurre en este Islam, pero aquí solo tenemos división de dos grupos, lo que es el sunismo y lo que es el chiismo. El sunismo como tal es la gran corriente actual entre los musulmanes presentes en los países como Arabia Saudita, Siria y también lo que es Omán. El chiismo están asentados en el Irán, en Irán, perdón, lo que es el otro gran bastión, como es Irak y el Líbano. Se tiene datos que en el año de 632, cuando según la tradición Muhammad fue llevado al cielo entre sus seguidores, surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor. Los fieles se dividieron en dos corrientes. La primera, chiíes, optó por el yerno y primo de Muhammad, que era Ali. Los suníes se decantaron por lo que es Abu Bakr, suegro de Muhammad. En este caso, él era un mercader de la Meca y miembro de la tribu de los Quraysh. Entonces, aquí vemos el conflicto. Antes de la muerte de Mahoma, estaba diciendo Muhammad yo, antes de la muerte de Mahoma, ya saben el famoso dicho, si Mahoma no mueve la montaña va a Mahoma. Como les mencionaba, antes de la muerte de Mahoma, no había esta división debido a que todas las personas creían en él. Pero una vez que esta persona, este personaje murió, comenzó el conflicto, como en todo, el conflicto de poderes. ¿Quién va a ser el nuevo profeta? ¿Quién va a ser el nuevo enviado de Dios? Eh, o el nuevo Jesús, por así decirlo, para entenderlo nosotros, que Mahoma como tal hacía el papel de Jesús. Ya. Ahora bien, una vez muerto, existieron divisiones, es decir, personas que creían que el yerno y primo de Mahoma, Ali, era el más idóneo para representar al Islam. Por otro lado, existía el grupo de personas que se habían decantado por el suegro de Mahoma, que era como tal Abu Bakr, y lo consideraban que era una buena opción debido a que, como tal, él era mercader de la Meca y también miembro de lo que es la tribu de los Quraysh, que era una tribu muy relevante para esa época. Entonces, digamos que ahí comenzó la división del poder. Un grupo el cual se decantaba por Ali y otro grupo el cual se decantaba por Abu Bakr. Y así fue como sucedieron varios conflictos. Siempre cuando hay una disputa de poderes, van a haber conflictos de mayor o menor índole. Siempre van a haber esos problemas. Bueno, como les menciono, eh, los suníes, estos se decantaron por Abu Bakr. Este se convirtió en el primer califa y como tal aplacó revueltas, expandió su imperio, sobre todo en Irak, y realizó la primera compilación del Corán. Más tarde, bueno, más adelante vamos a ver lo que corresponde al Corán o como tal que se refiere a ello, ¿sí? Bueno, estamos hablando de Mahoma. Yo le estaba diciendo Muhammad. Muhammad creo que lo estaba confundiendo con una película de Disney. Disculpe.
Entonces, bueno, Mahoma como tal fue el profeta. A ver, chicos, sí, más tarde ustedes van a tener las clases con el profesor Chamaidán. Eso no va a cambiar, eso va a seguir estando de la misma forma. Es decir, ustedes en teoría, y si no hay ningún cambio que les avisen las autoridades, van a tener su clase a partir de las 3, creo que comienzan a ver, de 1 a 2, 2 a 3, ajá, a partir de las 3 hasta las 5. Pero si ya solo van a tener nomás 2 horas con el profesor Chamaidán, y ahí van a estar libres a partir de las 5, pero van a tener toda la mañana. O sea, nosotros aquí terminamos a las 9 y ahí ustedes ya están libres las demás horas. Ya. O puede que terminemos antes, quién sabe. Ajá, puede que terminemos a las 8:40. Ya, a ver, me perdí. Estábamos allá, como les decía, Mahoma, Mahoma. Cada que digan Muhammad, activen el micrófono para darme cuenta que estoy diciendo Muhammad. Entonces, como les menciono, vamos a ver acerca de Mahoma, el profeta como tal. En este contexto surgió lo que es la figura del profeta Mahoma, quien no solo fue fundador de la religión islámica, sino también fue un líder político y militar, el cual unificó a dos pueblos árabes bajo la misma fe. Entonces, estamos viendo el impacto, podemos evidenciar el impacto que tuvo Mahoma en lo que es la cultura islámica, ¿verdad? La cultura islámica, en el cual los dos grandes grupos él los unificó bajo una misma fe. Qué difícil es para una persona hacer que solo dos personas lleguen a un acuerdo. Ahora imaginemos todo lo que tuvo que pasar Mahoma para que dos grandes grupos de su país, de su cultura, llegasen a tener un mismo pensamiento, que crean en una sola fe, ¿verdad? Para que no estén divididos como tal, sino que se encuentren en unión con todos. Bueno, Mahoma, el cual nació en 1500, perdón, en el 570 y murió en el 632. Entonces vemos que Mahoma tampoco fue una persona la cual vivió mucho. Entonces aproximadamente Mahoma vivió sus, si hacemos esa resta de 570, 532, estamos viendo que Mahoma vivió 62 años. Este personaje nació en La Meca, es la ciudad que se encuentra en la actual Arabia Saudita. Dedicó su vida a guiar y a ayudar a grandes poblaciones que salían en caravanas en búsqueda de refugio debido a los saqueos y conquistas propiciadas por las fuerzas militares para la dominación de los pueblos y también de territorios. Según la tradición islámica, tenemos que a la edad de 39 años, Mahoma recibió su primera revelación. ¿De quién? De Alá. ¿Quién es Alá? Alá es el nombre de Dios para los musulmanes. Así es como lo reconocen a Dios como Alá, por medio de el ángel Gabriel. Nos vamos a dar cuenta que el Islam guarda muchas similitudes o comparte muchos personajes con el cristianismo. Aquí vemos que vamos a tener personajes que nosotros hemos conocido. Eh, Tenemos al ángel Gabriel. Bueno, si alguien sabe de religión,
me puedes corregir, no hay ningún problema. Pero el ángel Gabriel creo que fue el que le anunció a María que iba a estar embarazada, ¿verdad? Si alguien sabe, me puede corregir, pero tengo entendido que así era, ¿ya? Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Sí, está bien. El ángel Gabriel fue que le anunció a María. Ujú. Sí. Entonces, así vemos que van a compartir ciertas similitudes con el cristianismo. Y bueno, como les decía, recuerden, Alá, Alá, A-L-A con tilde, es el que tiene es el nombre de Dios para los musulmanes, así como para los cristianos, lo conocen como Yahvé, ¿verdad? Entonces, bueno, como les mencionaba, por medio del ángel Gabriel, fue quien le habría ordenado a enseñar todas estas revelaciones. A raíz de este mandato, Mahoma se consideró un profeta. Como tal, en los inicios de su predicación, Mahoma tuvo que enfrentarse a la oposición de los dirigentes de la Meca, que no aceptaron el carácter monoteísta de la nueva religión. Recuerden, monoteísta que creían en un solo Dios. Esto no lo aceptaban los mayores dirigentes. Recuerden que a pesar de que antiguamente se tenían varios dioses, la mayor parte de la creación de estos dioses era netamente de carácter económico o para el control de las masas. Nunca faltaba una persona la cual iba a estar involucrada en la creación de un dios para un beneficio propio o para proclamarse por el poder. Eh, es decir, la típica persona que iba a estar ahí diciendo que el nuevo Dios lo había mandado y que él los iba a guiar, que tenían que darle su oro, tenían que darle respeto a esa persona para que los ayude a sobresalir, a tener un mejor estilo de vida. Y así es como a lo largo de toda la historia de la humanidad, de los cientos de miles de años que tiene de vida el ser humano, es que han existido varios dioses en las diferentes culturas. Y más aquí en nuestra región, América, que no fue una región civilizada hasta la llegada de los conquistadores, sean españoles, portugueses, sean ingleses, ¿verdad? Pero ya más o menos vemos. La mayor parte de la historia se desarrolló en el viejo continente, es decir, en Europa, África, por todo ese, Asia, todo ese continente fue el desarrollo. Nosotros éramos como los más aislados. Incluso si no nos hubieran llegado a conquistar, ahorita estuviéramos haciendo algún tribu, algún, algún sacrificio o algo, porque ese iba a ser nuestro estilo de vida. Sí, no es como que nosotros nos íbamos a independizar o a socializar de la noche a la mañana. Recuerden que la humanidad lleva miles de años en el planeta y recién en estos 2000 años, después de la venida de Cristo, es que la humanidad tuvo un salto evolutivo de especie con respecto a conocimientos y todo eso. Chicos, mucho cuidado con su micrófono. Si ven que está activado, por favor desactívenlo para que no incomoden a las demás personas. ¿Sí? Entonces eso, como les menciono. Asimismo, eh, en los inicios como tal de su predicación, Mahoma tuvo que enfrentarse a la oposición de los dirigentes de la Meca, que ellos se oponían a que él siga con esta religión, la cual solo creía en un solo Dios.
A causa de este conflicto, Mahoma fue obligado a huir de la ciudad aproximadamente en el año 620. Esta huida se conoce como la Ejérica y constituye la fecha del inicio del calendario musulmán. Entonces también para ellos es importante la fecha en la cual Mahoma fue expulsado, debido a que ellos lo han tomado como el inicio de su calendario musulmán como tal y lo que han ido evidenciando a lo largo de los años. Y bueno, así como la religión, bueno, la religión que yo sigo, el cristianismo, tiene pilares, toda religión se va a basar en lo que son pilares para que los creyentes se puedan sostener en ellos. Obviamente, una religión la cual no tenga pilares no va a durar mucho tiempo, por muy tentadora que suene. En ese caso, vamos a ver los 5 pilares del Islam. El núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma constituyen el centro de la fe islámica y son llamados los 5 pilares del Islam. Tenemos al primer pilar, que es la profesión de fe, o también conocido como Shahada. La oración, que es el Salat, el ayuno, que es el Swan, la limosna, que es el Zakat, y la peregrinación, que es el Hajj. La profesión de la fe o Shahada, tenemos que todo musulmán ha de creer y repetir la siguiente sentencia. Es decir, para ellos dicen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Estas palabras introducen al individuo a la comunidad musulmana. La oración, que es el salat, que es la obligación de recitar 5 veces al día versículos del Corán mirando hacia la Meca y puede realizarse de forma individual o comunitaria en la mezquita. El ayuno, que es el Swan, tenemos que los musulmanes mayores de 10 años deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales que perdón, desde que amanece hasta la puesta del sol durante el mes del Ramadán. La limosna, que es el zakat, tiene que todo musulmán tiene la obligación de dar limosna a los pobres y compartir los bienes propios con los más necesitados. La peregrinación, tenemos que todo musulmán ha de ir a la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Y bueno, la mayor parte, bueno, la gran mayoría de estos pilares son cumplidos, son como la sentencia, no es sentencia, pero no me sale otra palabra, pero no me sale otro sinónimo, pero es lo que ellos deben realizar eh, según su calendario, año a año, o como esté establecido, para seguir cumpliendo con lo que es su fe. Por ejemplo, en el caso del ayuno, esto es muy importante para todos los musulmanes. Es decir, que deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante el mes del Ramadán. Y esto puede contraer problemas para personas que son islámicas, o bueno, que siguen a la religión islámica y son profesionales. Por ejemplo, esto se ha visto en lo que es el fútbol, donde los jugadores en un cierto tiempo se detienen en el partido y comienzan a orar. Déjenme ver si les encuentro un video. A ver.
Bueno, después les coloco, el video es muy largo, pero es futbolistas como Mohamed Salah, como Pogba, que siguen esta religión y muchas veces en partidos han tenido que detenerlos porque tienen que rezar en esa hora determinada. Ya. Es lo que es la oración, lo que el salat, lo que les menciono, que deben recitar 5 veces al día versículos del Corán. Y también respetar lo que es el ayuno. Entonces, ustedes saben que un futbolista debe estar bien alimentado y que se encuentre en ayunas puede traer perjuicios para su salud debido al desgaste físico que va a realizar. Entonces, bueno, son todas estas obligaciones que deben seguir las personas que siguen esta religión para llevarla de una mejor forma como tal. A ver. Bueno, vamos viendo qué significa el Islam para pasar a lo que es el Corán. La palabra Islam en árabe significa sumisión a la voluntad de Dios, pero esta sumisión no debe ser pasiva, sino que el creyente en Alá, como llama el Corán a Dios, acepta en cuerpo y alma los designios preestablecidos en los 5 pilares definidos por Mahoma, profeta fundador del Islam, y comprende que en ellos se encuentra la verdadera libertad como tal. A los seguidores de esta religión se los conoce como musulmanes. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a lo que es el Corán. Bueno, la traducción del Corán desde el lenguaje árabe ha sido extensa y ardua por parte de los lingüistas y también por parte de los investigadores. De hecho, se ha mencionado que la traducción del Corán fue realizada desde la perspectiva de trascendencia religiosa para así reconocerla como el instrumento de comunicación que pondría en contacto a miles de personas de diferentes procedencias con el Islam para que puedan entender y sumarse a esta religión, obviamente. Bueno, el Corán, entre los pilares se encuentran fundamentos en el Corán, que es el libro en el cual se escribe la estructura de la religión islámica. Fue dictada por Alá al profeta Mahoma a modo de revelación, como ocurrió en algunos libros de la Biblia. El Corán consta de 114 capítulos y alrededor de 6.200 versículos, conocidos como los aleyas. El vocablo Corán significa recitación. Por otra parte, es muy importante para los musulmanes, la lengua sagrada es el árabe, y de ahí que los rezos, la liturgia y los estudios se recomiendan en esa lengua. Las traducciones solo se utilizan como herramienta didáctica para enseñar a aquellos convertidos al Islam que aún no hablan la lengua árabe. Tanto es el valor del árabe como lengua que el Corán traducido no es considerado como tal. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí porque ya se va a cerrar la sesión. Recuerden, nos conectamos nuevamente con el mismo link. Igual yo se los comparto. Recuerden, el mismo link, nos conectamos y les doy 5 minutitos para que descansen algo y continuamos, ¿sí? Profe, en 5 minutos nos conectamos. No, no, conéctense ahorita y ahí yo les doy 5 minutos ya cuando estén conectados para que se vayan conectando todos.